Bueno, quisiera darte la oportunidad, ¿verdad?, de que puedas dirigirte a la audiencia hablándoles un poco acerca de cuál es el compromiso que tiene Cámara de Industria con la economía guatemalteca. Ustedes tienen programas para emprendedores, también tienen programas para desarrollo comunitario. ¿De qué manera quienes estén interesados en conocer más de lo que ustedes están haciendo pueden hacerlo, ¿verdad? Y tal vez en general, cuál es la visión que se tiene detrás de todos estos programas? Porque como te menciono, ¿verdad? Realmente yo sí conozco el programa de Guatemala Emprende de Cámara de Industria, ya tiene más de 10 años, y realmente se ha logrado impactar a quienes se han acercado, ¿verdad? Pero tal vez no en todos los casos, y especialmente en el interior del país, pues se conoce de estas iniciativas que Cámara de Industria ha estado realizando. Entonces, tal vez darte un pequeño espacio para que podamos hacer eso. No sé Ok, si te parece bien. sí, mira, de hecho, tal vez como Cámara de Industria, uno es el entendimiento que es una organización de muchos años, que ya es una institución formal, con una trayectoria importante en el país y con incidencia en temas de decisiones de políticas públicas. Pero la Cámara de Industria tiene 1.300 empresas que son socias de Cámara de Industria. Y de eso, pues sí, hay grandes empresas, pero también hay micros y hay pequeñas empresas. Tenemos alrededor de 52 gremiales y cada una de las gremiales tienen particularidades de sus tipos de negocios por los cuales se formaron como una gremial. Y luego, pues tenemos programas importantes como Guatemprende, que apoya al emprendimiento en Guatemala. Tenemos y acompañamiento como el que hayas vos sido parte de. También tenemos programas como Comunidades Prósperas, donde hemos logrado ir a ciertas comunidades y tratar de que la propia comunidad entienda cómo funcionan las políticas públicas o los derechos que tienen participando en COCODES y cómo funcionan los CODES y cómo eso beneficia a su comunidad o no y cómo pueden trabajar a nivel municipal. Tenemos programas como Guateintegra desde el 2017 que lo que tratamos es incidir en una cultura de legalidad dentro de las empresas y nos dimos cuenta que no solo sucede dentro de las empresas, sino es algo que es más a nivel de cultural. Hemos incidido con jóvenes en temas de programas éticos, hemos incidido en jóvenes, en niños y recientemente lanzamos un programa para el sector público. Pero tal vez lo importante de Guate Íntegra es que es un programa basado en la ISO 37001-2016 que persigue que hayan procesos de transparencia en las empresas y con códigos de ética y todo. Y en algún momento me ha preguntado, pero ¿y ustedes cómo van a ver que no hay corrupción? Y esto no es un programa, o sea, es un programa que ayuda a que haya transparencia. Tenemos un programa como Codecof, ¿verdad? En el entendimiento del gran problema que tenemos las empresas formales con temas de contrabando, ¿verdad? No es lo mismo estar compitiendo bajo una misma normativa en que alguien, por ejemplo México, que toda la canasta básica no tiene IVA y entra de contrabando y de entrada ya tienen un beneficio versus los que sí estamos tributando. Sí. Cámara de Industria creo que ha ido lanzando varios programas para poder ir cubriendo las necesidades que tienen nuestros socios, ¿verdad? Y acompañarlos en esas dificultades que tienen para hacer negocios. Y el tema de Codecof es importante porque es un apoyo al comercio formal y eso es donde tal vez el principal entendimiento nuestro es decir, necesitamos ser transparentes, ¿verdad? Como chapines, ¿verdad? Por eso te mencionaba el tema de la informalidad, que es un rezago, es un freno. Y no porque no tributen nada, porque vos me decís, si pagamos IVA, algo se pagó. Pero eso es ser transparentes y poder exigir la misma transparencia. Claro, ¿verdad? Sí. Y estos programas no son exclusivamente, pues todos los programas no son exclusivamente para socios, ¿verdad? Por ejemplo, Guatemala Emprende pueden participar
personas o empresas que aún no son socios de Cámara de Industria, pero que pueden tener interés en ello, ¿verdad? Excelente. Y luego, pues, dentro de comisiones que tenemos en la Cámara, ¿verdad? Estamos tratando de impulsar todo el tema de infraestructura que nos tiene bastante rezagados a nivel de Guatemala y, digamos, participan las gremiales. Tenemos mesas de trabajo con, pues, EPQ, por ejemplo, ¿verdad? Y ver cómo se va a resolver el tema de la autopista de Convía, que es de Puerto Quetzal a Palín, cómo va a ser esa interconexión. Tratar de buscar soluciones para minimizar los fondeos de los buques, pues tenemos 52 días de fondeo, eso resta competitividad a nivel de país. Sí. También hemos tratado de incidir en temas como el incremento salarial, que sonara que no quisiera uno pagar salarios más altos, pero la industria es de los que más salarios altos paga a nivel de empleo formal. Sí. Pero el salario mínimo de Guatemala no es el salario real de Guatemala. Entonces, cuando uno va y hay una brecha tan grande entre empleados que no tienen servicio social, el IX, si estás tratando de lanzar un mensaje que está subiendo el salario mínimo por un pequeño grupo de gente que está en la formalidad, estás afectando en temas de inflación a toda la población. Entonces tratamos de incidir en esos temas en la Comisión de Trabajo. Y en sí hay comisiones dentro de Cámara que lo que tratan es que se faciliten los negocios para todos, no son para los grandes, sino al final del día, como te decía, la tramitología afecta más al pequeño que al grande. Sí. Y estamos tratando de que exista una digitalización de procesos dentro del sector público. ¿Verdad? Hemos apoyado con sistemas a distintas organizaciones, por ejemplo en el Ministerio de Salud, donde hemos firmado un convenio para un sistema SEAMED donde se puedan registrar de manera más ágil todo el tema de medicamentos y que sea digital y más transparente. Sí. Y eso lo hizo pues una de las gremiales de la Cámara. Excelente. Bueno, muchas gracias, Enrique, gracias por tu tiempo. Esperamos que tu experiencia sea de mucho valor para los emprendedores y emprendedoras que nos vean y que sepan pues que en Cámara de Industria hay puertas abiertas, ¿verdad? Que podamos trabajar. Realmente creo que el poder desarrollar nuestra economía depende de todos. De hecho, pues quienes hemos tenido la oportunidad de estar de ambos lados, digamos, tanto sector privado como entender el sector público y entender cómo funcionan economías en otros países, no es algo que uno pueda, digamos, quedarse esperando que el sector público haga, ¿verdad? El sector público es muy importante en todas las economías, pero principalmente es un facilitador y es el sector privado, la sociedad alrededor, digamos, de los negocios privados, la que debe articularse para poder definir, por un lado, hacia dónde queremos ir como economía, ¿verdad? Es parte, creo, importante. Tenemos una macroeconomía fuerte, pero tenemos ya también cerca de un poco más de 40, pues ya cerca de 40 años de haber tenido esa última discusión, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo económico que queremos para nuestro país? Y en ese tiempo, especialmente con la aplicación de nuevas tecnologías, las economías han cambiado en todo el mundo y posiblemente es momento de empezar a tener más ese tipo de conversaciones, porque al final, como mencionabas, en realidad lo que estamos provocando es que los pequeños casi no logren pasar a medianos y mucho menos a grandes, ¿verdad? Entonces, si uno logra sobrevivir con su emprendimiento, normalmente se termina quedando en micro o en pequeño y si mucho aspira pues a mantener un ingreso personal y a darle empleo a veces a familiares, ¿verdad? Porque hay gente que también hace su empresa, digamos, pensando en darle empleo a los familiares o si no, simplemente pues con un pequeño grupo de personas que logran como adaptarse y seguir ahí, pero no hay ese crecimiento que realmente es necesario para que empecemos a ver nuestra economía de manera más dinámica. No, sin lugar a dudas. Y cuando te hablo de involucramiento, es un involucramiento en cualquiera, en el ámbito donde uno esté, uno no es ajeno. Yo seguro
que tanto de economía formal como informal, cuando uno está en un emprendimiento o en una empresa, lo que quiere es que lo dejen trabajar, Sí. ¿verdad? Y que no le estorben. Entonces, cuando te digo, pues sí, el sector público tiene un rol grande, debería ser un facilitador, pero hoy la mayoría no siente que ha sido un No. facilitador. Entonces, indudablemente hay que cambiar los modelos. Y cuando digo hay que cambiar los modelos es, por ejemplo, lo que pasó con el sector eléctrico en el 96 cuando se cambió todo, porque si uno se acuerda de esos años, habían apagones, no había suficiente luz o energía, y hoy por hoy, pues es tan dinámico que lo que pasó fue que desmonopolizó del Estado la generación y, y, y eso hizo que liberara los mercados para inversión privada y que existieran muchas inversiones en temas de generación y que hubiera acceso a más energía. Pues algo similar tenemos que hacer, o sea, se trató de hacer con carreteras, pues no se pudo, salió como una ley de infraestructura vial prioritaria cuando debería haber cambiado el modelo por completo, pero bueno, algún cambio. Hay que entrarle al cambio de desmonopolizar los servicios portuarios y aeroportuarios, ¿verdad? Porque no, si seguimos así, vamos a seguir así. Sí. Excelente. Bueno, gracias. A la orden, un gusto.